tardes, buenas madrugadas a la hora que ustedes estén viendo esto. Yo soy Óscar Landerreche, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y este es el programa Mirada FEN, en que hoy lo que hemos querido hacer es una edición especial, una edición histórica, en que hemos querido hablar con algunos destacados exalumnos, exautoridades y personajes, digamos, que han salido de nuestra facultad y de los que queremos conversar un poco de su trayectoria, su relación con nuestra facultad y cómo ven las cosas un poquito. Obviamente, vamos a tratar de ponerle un poquito merquén a esto. Y las tres personas que tenemos acá, voy a ir en orden de cómo estamos sentados. Tenemos aquí a Roberto Fantuzzi. Roberto Fantuzzi es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y durante muchísimos años fue muy famoso por ser un destacadísimo dirigente empresarial, ¿no es cierto?, de Asexma, y ha sido un personaje de los debates públicos durante muchas décadas, en que ha participado activamente, incluso alcanzó a meter un poquito las patitas dentro de la política misma, siendo candidato a senador en algún momento, pero además se ha involucrado en temas sociales, ha participado en la Fundación para la Superación de la Pobreza y otros temas por el estilo. Al lado mío tenemos a Roberto Pizarro. Roberto Pizarro es también ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene la característica de ser uno de nuestros exdecanos. De hecho, fue exdecano en uno de los periodos tumultuosos y complicados que tuvimos como facultad, y de eso vamos a hablar algo. Debido al periplo que le tocó a muchos durante mucho tiempo, en tiempos de la dictadura, entiendo que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y en otras partes, dio una vuelta por el mundo, pero en términos de la política chilena, fue ministro de lo que hoy se llama Ministerio de Desarrollo Social, pero en esa época se llamaba Ministerio de Planificación y Desarrollo Social, creo que tenía más nombre. El Mideplan, ¿no es cierto?, fue ministro bajo el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 96 y 98, y creo que fue rector también de la Academia de Humanismo Cristiano, si no me equivoco. Sí. Y tenemos aquí a Reinaldo Zapag. Reinaldo Zapag es el que nos gana a todos los que estamos presentes en términos de títulos, porque es ingeniero comercial, economista y contador auditor. Que por si acaso en esta época estamos celebrando el 65 aniversario de la carrera de contador auditor, por si acaso, creo que se celebra esta semana, de hecho. Bueno, Reinaldo Zapag es un destacadísimo académico, durante muchísimos años ha dado clases, dirigido tesis, en fin, ha hecho todo el camino académico en nuestra facultad. También tiene toda una trayectoria de consultor en institutos, en organizaciones multilaterales como el PNUD y otras. Y también en su momento participó de la política en el gobierno de Frei Montalva, ¿no es cierto? Ahí vamos a preguntar un poquito cuál fue su rol. Participó ahí en seguimiento de temas económicos. Y además, quiero decir que además es un destacadísimo profesor, porque ha sido muchas veces premiado por los alumnos. Yo me acuerdo de cuando yo estudiaba acá, muchas veces premiado como mejor profesor, mejor docente. Así que es una figura de nuestro. Entonces, les cuento lo que quiero que hagamos. Lo primero que quiero que hagamos es que hagamos una ronda en que la primera pregunta que quiero hacerles es que nos cuenten un poco cómo llegaron ustedes a la facultad. O sea, ¿por qué llegaron a la facultad? ¿Qué los llevó a estudiar esta carrera? Porque también hay que decir que la carrera de Ingeniería Comercial es una carrera que en los tiempos en que ustedes estudiaron no era una cosa tan antigua, ¿ya? O sea, no era las carreras tradicionales de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile se fundó con Derecho, con Medicina, ¿no es cierto? Esto había sido creado después, en los años 30, Pedro Aguirre Cerda, etc. ¿Qué los llevó a meterse a la Universidad de Chile y a esta carrera? ¿Cuál fue el interés? ¿Qué los trajo a este lugar, o al lugar que teníamos antes en la calle República? Partamos por Roberto. Y a mí me llevó por una razón obvia. Mi familia es una familia de empresarios, con una mano adelante y una atrás. Cuando se llegó en su momento, efectivamente después les fue relativamente bien, y se requirió, me acuerdo como hoy día, que se profesionalizara la empresa. Y uno de los rasgos fue nuestro amigo Jorge Aguar, que fue el primer director de Irinco, donde se colocaban los precios en este país. Irinco, claro.
fíjate que nos congelaba la coctelera, valía más caro el decreto que las cocteleras en esa época con Jorgito Aguad. Entonces, por primera vez yo creo todas las empresas en nuestro país fueron profesionalizando y requirió que parte de las generaciones que venían fueran profesionales en esta área. Y a mí me tocó, yo soy el más viejo de los Fantucios hoy día, y me tocó a mí. Y me gustó mucho lo que seguí porque aprendí muchísimo. ¿Y por qué la Chile y no la Católica? Mira, yo siempre, no sé, nuestros orígenes era más cargado al mundo de la Chile. Aquí, con Roberto yo tuve un compañero, el hermano, era otro mundo. En la universidad yo venía a un colegio de élite, el famoso St. George, ¿verdad? Pero también en St. George es un colegio muy diversificado, hay de todo, hay ultra izquierda, ultra derecha, ¿verdad? Pero la Chile era el mundo de la diversificación. Si uno iba a la Católica y al mismo mundo de élite que a donde yo había estudiado, y yo que quería un cambio. Siguen viniendo estudiantes acá por eso, por si acaso. La misma razón. Roberto, ¿qué te trajo? ¿Por qué estudiar economía? ¿Por qué acá? ¿Cómo llegaste? Mira, yo estudié la secundaria en el Liceo de Aplicación, que quedaba a 5 cuadras de la casa. Y luego preferí acercarme a 2 cuadras, porque yo estaba a 2 cuadras de la Escuela de Economía. Bueno, pero esa es la anécdota. Para ahorrar costo de transporte. Exactamente. Y entonces, para levantarme más tarde. Pero en realidad, yo tuve en el Liceo de Aplicación una persona muy destacada como profesor de historia que se llama Julio César Llobet, que escribió el famoso libro sobre la historia del socialismo chileno. Y él nos hablaba mucho de qué se podía hacer para transformar económicamente el país. Él era un anti-estalinista y entonces decía lo que ha hecho Stalin es un desastre, una barbaridad, etc. Y esa fue una primera motivación. La segunda es que a mi casa, yo vivía en Cluípico con Gay, a 2 cuadras de la Economía. Y en ahí llegaban dirigentes, porque mi papá fue uno de los formadores del Partido Socialista, de las 4 sectores que fueron el Partido Socialista. Y ahí llegaba Carlos Altamirano, Salvador Allende y otros dirigentes políticos. Y ellos siempre decían, mire, nosotros los socialistas no estamos muy claros qué hacer con la economía. Tenemos una visión de la política, sabemos algo de política internacional, tenemos referentes internacionales, pero no sabemos muy bien cómo se puede cambiar económicamente el país. Y yo creo que ese fue probablemente un antecedente importante para mi decisión, aunque yo tenía 16 o 17 años. Yo tenía en mi casa, o había comprado un libro de Maurice Doff. Maurice Doff, un economista marxista. Y entonces en ese libro de economía, no me acuerdo exactamente el nombre, que él decía, bueno, la economía no es la ciencia, es una ciencia social, y por lo tanto no se puede definir como esa asignación de recursos, de esos escasos recursos a los fines múltiples y jerarquizables, porque si no, no sería una ciencia social, sino que sería un problema técnico. Y yo tenía eso en la cabeza y entonces se lo planteo a Roberto Maldonado, que era un gran profesor. Dije, profesor Roberto Maldonado, con las ínfulas de uno cabro chico. Explíqueme usted lo siguiente. ¿Cómo usted dice que la economía es una ciencia social cuando usted la define esencialmente como un problema técnico, ¿no? Como un problema de relación del hombre con las cosas? Si no, no es una ciencia social, porque no hay relaciones entre los seres humanos. Y ahí me dijo, eso lo vamos a ver después, güey, porque es un problema. Es un problema real, pues. Es verdad. No sé cuándo lo vimos, pero los 3 fuimos compañeros de curso y se nota inmediatamente los que están participando en política y los que son empresarios. Y yo se lo dije a Joe Ramos una vez. La diferencia entre un empresario y un economista, ¿sabes cuál es? ¿A dónde tienen los callos? Los empresarios lo tienen en la mano. ¿Y a dónde los tienen? Bueno. Y los economistas en la lengua. Bueno, ¿viste la facilidad de palabras, cómo se expresa? No. Aparte del profesor Maldonado, ¿qué profesores se le vienen a la materia como emblemáticos que los marcaron? Por ejemplo, Tito,
en esta búsqueda que tú tenías esta cosa del socialismo, de la teoría política, marxista, en fin, y venías a enfrentar eso o a ver cómo funcionaba con la economía, ¿qué profesores te permitieron esa mezcla o te presentaron una manera de resolver ese problema que tú te recuerdas? Bueno, yo diría en primer lugar Osvaldo Zungel, que nos hizo teoría del desarrollo con dos asistentes de él, que yo después fui íntimo amigo de ellos en el exilio, Pedro Paz, fallecido, y Octavio Rodríguez, fallecido. Octavio tiene el principal libro sobre el pensamiento económico de la CEPAL, claro, que lo escribió, pues es una larga historia, porque en Argentina todos los días me pasaba el libro para que yo se lo comentara, porque yo se lo comentaba críticamente de la teoría de la dependencia, para todo. Y era muy joven, porque estuvimos trabajando tiempo juntos en el BID. Y después se va Octavio a la CEPAL, en la época de la dictadura, a una oficina al lado de don Raúl Prebisch. Y ahí termina el famoso libro de pensamiento económico de la CEPAL o la teoría del desarrollo, sí, que es un gran libro, uno de los famosos. Bueno, ese, y antes que él fue Eduardo Amuy, porque Eduardo Amuy nos mete, hace el primer curso de sociología, precisamente como resultado de las gestiones que hizo Reinaldo para traer el pensamiento social a la facultad, que era la gran demanda que tenía el movimiento estudiantil, que buscaba cómo le llamaba a lo social, y ahí entró don Eduardo Amuy. A mí me marcó para el resto de mi vida Atilio Oesio, que la mayoría de ustedes no lo debe conocer, salvo estas dos personas, porque Atilio Oesio te colocaba las notas de acuerdo a la participación en clase. Y el único ramo que yo me rajó fue él, porque yo era terriblemente tímido y no hablé durante todo un semestre. Puta, que se te quitó eso. Sí, por eso. Y por eso estoy agradecido. Fíjate que Atilio Oesio... ¿Qué enseñaban? Contabilidad de costo, no me acuerdo, algo parecido a eso, pero te obligaba a participar en clase y te colocaba la nota por participación. Y es súper positivo porque te lleva al mundo real, esa es la verdad. Y efectivamente no hablé durante todo el semestre. Y fíjate que yo me encontraba con él todas las mañanas, porque él trabajaba en CAP. Y mi papá me pasaba a dejar a las 7:15 de la mañana a República, porque él se iba a la fábrica. Por eso es que muchos de los trabajadores de aquí me conocen, porque jugaba ping-pong con ellos, porque llegaba súper temprano. Y me encontraba con él y conversábamos. Y me rajó, siendo amigo, porque casi éramos amigos con él. Y me rajó y al otro año, ¿qué tuve que hacer? Hablar, y nunca más se paraba de hablar. Y quiero contar una anécdota de mi amigo Reinaldo Zapag. Porque uno salía adelante y hacía un caso, y llamó a Reinaldo Zapag, y Zapag empezó a explicar el caso, ¿te acuerdas? Y de repente se equivoca, y como era un combate, porque todos tratan de tirar al otro para mejorar su nota, levanta una persona la mano y le dice: te equivocaste, Reinaldo. Y Reinaldo se da vuelta. Eso es lo que quería hacer, que se dieran cuenta ustedes. Ahí es político, democracia cristiano, cambió. Truco. Sí, en MIT lo llamaban el error tipo Stiglitz. ¿Ah, sí? Sí, porque el mito era que cuando Stiglitz se equivocaba haciendo un despeje, después se volvía a equivocar para corregirlo. Entonces quedaban dos errores y nadie se atrevía a decirle que había dos errores porque el resultado final estaba bueno. Ese era el error tipo Stiglitz, así que es... en esa oportunidad yo les dije, porque no fue uno, sino que fueron varios que se dieron cuenta del error. Y entonces yo les dije, los felicito a ustedes porque el error, y ahí les dije, este es el error, ¿verdad? Atilio Oesio me llama después de la clase y me dice: quiero hablar contigo. Me dice, yo soy hijo de migrante y tú también. Y te has dedicado al centro de alumnos y te has dedicado mucho a la política. Y tú vienes aquí a estudiar economía, a tu excelencia profesional. ¿Y qué es lo que has hecho? Te has dedicado más al centro de alumnos, porque yo era presidente del centro de alumnos. Te has dedicado a eso. Con tus capacidades tú debías dedicarte más a eso. Tu papá, ¿qué dirías de esto? ¿Qué quiere de él? ¿Que sea un excelente dirigente estudiantil o un gran ingeniero comercial? Y me retó. Pero puedo decirte una cosa que a mí me llamó mucha atención, que cuando muere Atilio Oesio, que lo entierran en la iglesia italiana, allí en Bustamante, ¿verdad? Casi le pusieron las manillas por dentro.
fue muy poca gente. A mí me dio vergüenza, porque Atilio Beso ha pasado miles de alumnos a través de él y había muy poca gente. A veces la vida de los profesores es terriblemente ingrato como terminó. Puede ser. A veces olvidado, no, sí que es verdad, olvidado. No me deprima. Ellos Porque él ha sido profesor hasta 2 años atrás. No, renunció este año, Claro. Sí, ellos dos son de la línea de administración. Claro. Yo de economía. Pero la línea de administración en aquella época se divide a partir del 6º semestre. Acá no es ahora sí, ¿no? Está separado. No, como el quinto. No, en el quinto no se va a Quinto más o menos. O sea, ahora tenemos 2 años comunes y después se van separando. Ah, bueno. A ver, una pregunta así muy general para que lo que ustedes recuerdan me pueden decir. ¿Cómo era la escuela en sus tiempos? ¿Cómo era en términos de el tipo de gente que la integraba socialmente, culturalmente, políticamente? ¿Cómo era el clima que existía en términos intelectuales, en términos políticos? ¿Qué recuerdo tienen de cómo era la Yo en el caso particular, efectivamente yo tengo los mejores recuerdos, no estoy porque estoy aquí en la universidad. Efectivamente todavía con Roberto, por ejemplo, nos juntamos una vez al mes con varios del curso del colegio de la universidad. Yo creo que, no sé si tú te pasa algo similar, efectivamente, y la diversidad, que yo la considero fundamental. De conocer de todo, porque generalmente cuando uno estudia en un colegio de élite va al mismo cine, al mismo teatro, todo es muy similar. En la universidad me pasó una amistad que se perdura en el tiempo, efectivamente, y me hizo muy bien en mi vida personal, eso yo reconozco, muy bien. ¿Qué recuerdas de cuando eras estudiante? Con respecto a composición social, te diré de que la composición social de la Facultad de Economía era muy parecida a la que yo conocí en el Liceo de Aplicación. Gente de élite, de clase alta, capa media y gente de origen popular. En la Escuela de Economía estuvo Sayé, que lo conocen muy bien ustedes porque financia la facultad de ustedes, ¿no? Es un edificio completo. Sayé, pero además estuvo también de clase alta, gente rica, Roberto Fantuzzi. Pero es bien curioso, porque la riqueza de antes no es la misma de ahora. Para nosotros Roberto era un hombre rico, pero que se mezclaba con nosotros cotidianamente. Y él llegaba en un jeep destartalado. ¿Te acordás? El sartén era un jeep destartalado. Bueno, él era una persona, y habían varios otros, Hans Seven, una serie de Klein. personas que eran ricos. Hay que decir, Klein, que era un hombre que su padre controlaba minas de oro. Y la prima de él era una maravilla de mujer. ¿Te acuerdas? Era Una maravilla. Bueno, entonces tenía gente capa media como uno, como Zapag, y tenía muchachos pobres que llegaban con los zapatos rotos. Fíjate que en aquella época, y ahí me refiero más al liceo de aplicación, la gente se medía por los zapatos y por la ropa. Sí. Por la ropa. Porque hoy día tú no te das cuenta, porque tú compras en cualquier parte muy barato. Pero entonces la gente pobre, en el liceo de aplicación y en la universidad, iba siempre con un traje azul brilloso. Y los zapatos rotos tenían un hoyito aquí. Estos muchachos jóvenes no saben. Hoyito aquí y se le ponía cartón. La gente de clase media como yo tenía un traje para la escuela y un traje para el fin de semana, para ir a pololear, ¿no? Y lo bueno, los ricos. Esa era la característica, o sea, muy diversa, una gran diversidad, diría yo. Ahora, Políticamente, ¿cómo era? políticamente yo diría al principio, yo ingresé el año 62, 63, la política no era explosiva. Había participación política, estaban todos partidos políticos jóvenes organizados, los demócratas cristianos que eran poderosos, el Partido Radical mandaba bastante, tenía fuerza el Partido Radical, algo los socialistas y los comunistas que eran fuertes. Yo diría el proceso adquiere una cierta explosión social a partir de la emergencia extraordinaria del gobierno del presidente Frei.
con una votación impactante, y luego el 65 fue abrumadora la elección de diputados, y todo eso tuvo una gran repercusión en nuestra facultad, en la escuela y en general en la universidad, donde los demócratas cristianos controlaban prácticamente todo. Y eso se modifica parcialmente. Mira, claro, había la oposición nuestra, de socialistas, comunistas, pero ellos eran muy poderosos, y su crisis, su debilitamiento comienza el 67, 68, con las divisiones dentro del Partido Demócrata Cristiano, el MAPU y después la izquierda cristiana. Y allí donde está todo, y después viene toda la radicalización más profunda. O sea que en la facultad se sintió lo que estaba ocurriendo en el país y se somatizó ahí, digamos. Fernando Villagrán, que yo lo menciono, sí. Fernando era dirigente demócrata cristiano, y después se pasa Fernando al MAPU. Después tiene Jaime Esteves. Jaime Esteves era demócrata cristiano en la escuela, y luego se pasa al MAPU. Izquierda cristiana también hay, que yo no recuerdo mucho. Pero eso se ve en la escuela de economía. Oye, pero en la época nuestra no fue así tanto. Yo me acuerdo de las huelgas, eran 2 o 3 meses que eran de huelga. Claro, eso que nombraste fue posterior a nosotros. Sí. Nosotros somos mucho más viejos. No era efectivamente. Y lo primero que se hacía, se manifestaba cualquier cosa, se le iba a tirar piedra a la embajada española, que estaba al lado en esa época. Española por Franco. Por esa situación, ¿te acuerdas tú? Sí, cualquier cosa, cualquier movimiento se iba a propagar la embajada de España. Eso es lo que yo me recuerdo. Y efectivamente a mí me llamaba mucho la atención estas conversaciones. Por ejemplo, el gato Miranda, no, ¿cómo se llama? Fue el ministro de Economía de Frey, el gato que fue Altamirano, que nunca se me va a olvidar. De Frei Padre. Frei Palma, Altamirano y el gato, ¿cómo se llamaba? Que era famoso. 2 exposiciones que a uno le llamaban la atención, cómo estos políticos venían a hablar justamente a la escuela, y efectivamente uno quedaba con la boca abierta por la facilidad de palabras, por la expresión, las ideas nuevas, porque en esa época, verdad que Chile se estaba produciendo como una verdadera revolución intelectual, que es distinto a la situación de hoy día que se discute en términos económicos. Esas eran ideas que se estaban luchando. Es interesante lo que dice Roberto, porque efectivamente a la universidad, a la sala de conferencias, llegaban destacados dirigentes políticos. Rafael Moreno, Altamirano, destacados dirigentes políticos le prestaban atención al movimiento estudiantil. Sí, yo me recuerdo que teníamos los miércoles culturales, y la facultad nos entregaba a la escuela el salón del segundo piso, que estaba la biblioteca también, y el salón de actos se le entregaba al centro de alumnos para los miércoles culturales. Yo mismo llevé a Pablo Neruda. A la Violeta, también. Y a la Violeta Parra. La Violeta. Claro, y llevaba a todo el espectro político, porque fíjate, incluso en el centro de alumnos, yo fui secretario, vicepresidente y delegado de la facultad, y presidente del centro de alumnos de la Escuela de Economía, 3 años consecutivos. Y entonces, teníamos una participación inmensamente importante. No sé si tú te acuerdas cuando editamos el centro de alumnos el librito Abriendo la Puerta. Sí. Que es de un contenido social importantísimo. Y posteriormente hacíamos la convención del plan de estudio. Yo todavía tengo guardado cuando en julio del año 1963 se organizó la convención Planes de Estudio, donde sacamos la cátedra de Historia de la Cultura para transformarla en Introducción a las Ciencias Sociales. Y ahí ya habían llegado aquí a Chile Teotonio dos Santos, Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente del Brasil, y que estaba Eduardo Amuy, estaba Danilo Salcedo en el área social. Y se cambió esa cátedra. Y yo en ese instante quise postular a la carrera académica. Y postulé como ayudante del curso de Ciencias Sociales con Cardoso y con Danilo Salcedo y con Teotonio dos Santos. Así es. Fíjate que ahí en ese tiempo había una exigencia para postular a ser ayudante. Sí. Tú no podías tener menos de un 5 en todos los ramos. Era muy formal. Sí. No, tenías que tener mínimo 5. Y en el ramo de promedio, o sea, podías tener una nota 4,5, pero que el promedio no podía ser inferior a 5. Pero en el ramo que tú estabas postulando en las ciencias sociales, tenías que tener mínimo 5. Y yo tenía a Eduardo Amuy, que además era de la colonia árabe y fue muy amigo mío. Y él entonces me enseñaba y me iba en las tardes a su casa,
Eduardo Amuy, un gran profesor. Oye, ¿puedo hacer una crítica constructiva Por supuesto. a esta escuela? Sí, todas las que Por ejemplo, quieras. no, sí, te lo digo de todo corazón. Por ejemplo, Roberto hoy día en la mañana habló de la política industrial, lo dijo media frase. No, sí, está bien, si no es la crítica hacia ti. A mí me gustaría una universidad que se estuviera discutiendo esos temas. Yo nunca he estado citado a discutir este tema, no yo, porque yo estoy viejo, que lo discutan otras personas que sepan más, yo me vendría encantado. Oye, hoy día te cuenta, el 20% de los más ricos terminan en el mes, el 80% de los chilenos no terminan en el mes hoy día. Son problemas sociales que estamos creando un estallido social nuevo, que es preocupante, para mi opinión personal. Oye, los morosos de los jóvenes hoy día crecieron un 8%, de 18 años para arriba. Entonces se está creando un país que es totalmente distinto y la Escuela de Economía, que siempre había dictado normas, debería ser un nido de discusiones, que aquí se discutieran esos temas. Porque date cuenta, ustedes los profesionales que deben tener aquí en esta escuela deben ser muy, muy buenos. A mí una vez me citaron por la cuestión de la AFP, que yo pensaba totalmente distinto. Un profesor me arrastró, está bien, porque sabía mucho más que yo, pero hay que abrir las puertas, mi opinión personal. No cerrar las puertas. Estoy de acuerdo. Tito, dado que fuimos migrando como hacia los temas como de la época más política de la universidad, tú fuiste un protagonista de uno de los momentos históricos de esta facultad, que yo creo que representa un poco lo que dijiste, ¿no? Que la facultad siempre ha somatizado lo que le pasa a la política del país. De hecho, a mí siempre yo que llevo bastante tiempo de profe ya, me he dado cuenta cómo los ciclos políticos del país son como anticipados en las elecciones de centro alumno. Una cosa alguien tendría que escribir el paper, ¿eh? pero algo hay ahí, ¿no? Como que, claro, las generaciones jóvenes quizás sospechan, ¿no es cierto? Presienten. Entonces, a ti te tocó vivir y protagonizar la época de la división de la escuela, ¿no es cierto? Entonces esto, para las personas que no lo saben, lo que ocurrió es que hubo un momento en la historia de nuestro país en que las divisiones políticas eran tan importantes que se tomó la decisión, y capaz que me puedas contar un poco cómo se llegó a esa decisión, de que teníamos que tener dos escuelas de economía, ¿no es cierto? Una escuela de economía, por así decirlo, más hacia la izquierda, en la escuela de economía política, y otra escuela de economía más a la derecha, que creo que ahí fue donde se adoptó el famoso nombre de FACEA, ¿no? Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, porque antes tenía otro nombre, era Escuela de Comercio, no sé, había un nombre anterior, ¿no es cierto? Y ese experimento con las escuelas divididas, que además tenían sedes distintas, ¿no es cierto? Duró unos años hasta que, por supuesto, vino el golpe de Estado y terminó con todo eso, digamos. Entonces me gustaría que me contara un poco cómo se llegó a esa situación, porque mucha gente que lo mira desde hoy no sabe muy bien qué sentir al respecto, ¿no? Por un lado, a uno le gustaría una universidad en que no fuera necesario dividir las escuelas entre posturas políticas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, es evidente que las divisiones y las desavenencias eran demasiado grandes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa época? Es así, yo creo que tú lo caracterizas muy bien, Oscar. La radicalización política fue muy grande, muy aguda, y yo diría dolorosa en el país. Y eso tuvo repercusión fuerte en la universidad. A ver, ahí hubo dos fenómenos. Un fenómeno que tenía que ver con concepciones académicas que se fueron agudizando con el tiempo. Cuando estábamos con una facultad, ya se estaban incorporando materias que eran a gusto del lado nuestro de economía política, como gente que trabajaba historia de las doctrinas, historia del pensamiento político, que lo daba Teotonio, historia de la sociología, historia del marxismo. Esas cosas ya comenzaban a darse cuando había una facultad. Bueno, pero yo diría que todo el fenómeno político que se da en el periodo del gobierno del presidente Allende, 71-72, genera una elevada radicalización, y muchos de nosotros
pensábamos, yo no, pero muchos pensaban de que había que dividir la facultad. Tanto es así que antes que se produzca la división formal, es decir, a través del plebiscito universitario y la reforma, la gente de sociología va a hablar con la facultad de economía y dicen, ¿por qué no formamos una facultad de ciencias sociales? Y eso no fructificó. No fructificó, yo diría, por visiones un poco distintas, porque nosotros culturalmente éramos más conservadores, incluso la izquierda. Porque los sociólogos, y las chicas y los chicos se sentaban y pololeaban en los pastos de la facultad, y eso nos molestaba a nosotros profundamente. Pero ahora Y entonces se rompe la relación con sociología y persiste nuestra facultad todavía de Ciencias Económicas y Administrativas, hasta que viene la división, consecuencia de la reforma universitaria y la división en sede. Y ahí se dice, bueno, si tenemos visiones distintas, entonces dividamos esto. Y unos se van a la sede norte y otros se van a la sede occidente. Ahora, yo no era partidario de eso, es verdad. Y hablé con gente del gobierno y le dije, no, tenemos que tener una facultad, si para eso en la universidad tiene que haber pluralismo. No, me dijo, si estamos en un proceso de radicalización del país, nosotros necesitamos, me acuerdo muy bien, economistas para la revolución y para el socialismo. Me dijeron algunos, no voy a decir los nombres. Y algunos están muertos. Y hablé con la gente de derecha y demócrata cristiana y tampoco querían. Porque también teníamos un enfrentamiento que era muy fuerte, muy radical. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces, second option, le dije, bueno, hagamos una discusión académica por lo menos para ver cuáles son las opciones que adoptan los estudiantes. Hicimos una discusión, ellos no estaban ya, hicimos una discusión académica en que por un lado estaban Teotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Marco Aurelio, la Concepción Tavares, algunos cepalinos, y por el otro lado lo encabezaba Bardón. Álvaro, no me acuerdo, Bardón y este otro economista que no es tan de derecha, si era muy cristiano, pero no me acuerdo bien. Bueno, pero Bardón en ese momento era demócrata cristiano. Y no solamente demócrata cristiano, sino que yo cuando ingresé a un aula para adherir a la democracia cristiana, me encontré que el que estaba hablando era Bardón. Y decía, es imprescindible expropiar y hacer una reforma agraria a Bardón, mira tú. Bardón. Hubieras podido grabar. No, pero esto trae un tema que mucha gente no sabe. A mí me preocupa una cosa, esos pololeos en el pasto, ¿por qué estás en contra? Porque era la clase media claro, conservadora. Hay gente que no tiene recursos para irse a otro lado, de mayor libertad. Me extraña, jefe. Ya había hoteles cerca, ¿te acuerdas? Muy cerca el hotel. Hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que buena parte de la generación que después se fue a la católica, la generación de los Chicago Boys famosos y figuras muy destacadas, en realidad estudiaron en esta escuela, estudiaron acá, y muchos fueron académicos y después se convirtieron a esta cosa, ¿no es cierto? Y no vinieron hoy día porque tienen complejo. No. Marfan. Sí. Marfan. Pacheco. Claro. Bande. También. Ominami no tiene tanto complejo porque se va de un lado a otro. Ominami. Después, ¿qué otro? El Chico Solari. También entró el Chico Solari. Oye, si todos los que pasaron. Solari un poco más joven, ¿no? Pero entró el 76. Justamente. ¿Quiénes entraron el 76? Solari y Marshall, el Marshall chico. Jorge, porque el Marshall grande Enrique. Era dirigente Enrique y fue presidente del centro de alumnos de Enrique. Y a ese no lo dejó entrar. Yo diría, se portó bien Elías. En general dejó entrar al 80-90% de los que habían expulsado, pero a Marshall no, porque había sido dirigente político. Marshall entiendo que se fue a estudiar a Ecuador, a terminar sus estudios en Ecuador. Creo que... Oye, pasa en la política, hoy día te cuenta, la gente que es demócrata cristiana está en 3 o 4 partidos, los amarillos, los demócratas, se van cambiando de casa cada rato. A mí me ha llamado siempre la atención eso, sí, que mucha gente de la católica tuvieron su origen, en su semilla puesta aquí en esta universidad, principalmente en la calle República.
Yo estoy viendo las caras de esas. Vittorio Corvo, por ejemplo. Vittorio, claro. o sea, también, no, sí, muchos de ellos. Muchos de ellos. Ricardo French Davis era de la Católica. Era la Católica. Hubo una huelga en la Cátedra de Economía Internacional en contra de un hermano del decano, Luis Escobar Cerda. Escobar. Exactamente. Y entonces Peluche Escobar. el que organizó la huelga en contra de Escobar era Vittorio Corvo. No te Así puedo es. creer. Y yo era presidente del centro de alumnos, le decía, bueno, y el director de la escuela, Eduardo Miranda Sala, me llamaba a mí como presidente del centro de alumnos, tenéis que parar esto, me decía. Quemante acusación, ¿eh? Vittorio Corvo organizando Sí, huelgas. Vamos a usar esto. Sí, entonces, déjame terminar esta historia, ¿no? Entonces, había que hablar con el director de la escuela, y el director de la escuela le dije, mira, la única manera es que saque a Miranda Sala, profesor, fuera. a Escobar Cerda. Ya. Y me dijo, bueno, ¿y ustedes van a nombrar el nuevo Claro. profesor? Yo le dije, déjame buscarlo. Me dijo, pero esto es el perfil del cargo, me dijo. Y yo buscaba entre todos los de la Chile y no había nadie que cumpliera con el perfil, porque él quería que continuara, si él era radical, igual que Escobar Cerda. Entonces me fui a la Católica y pregunté, porque tenía amigos que con el plan de estudio yo había conversado con la gente de la Católica también, y me dicen, mira, aquí va a venir alguien de Chicago que cumple con los requisitos. ¿Y quién era ese? Era Ricardo French French Davis. Mira todo. Me fui a la Católica. Entré, estaba en el cuarto piso, donde está escrito Redentor, que está así, al lado de eso está una oficinita chiquitita, y ahí estaba Ricardo French. Y le digo, Ricardo, soy presidente del centro de alumnos, el director de la escuela exige este perfil del cargo, tú cumples con los requisitos, estarías dispuesto a asumir la cátedra de Economía Internacional en la Universidad de Chile. Y él me dice, deje consultarlo con Dominica Chetti y otras personas de la Facultad de Economía de la Católica. Y después me avisa, me dice, me dieron la autorización, puedo. Y así llegó Ricardo aquí hasta. O sea, Ricardo French Davis, todo lo que ha hecho se lo debe a Vittorio Corvo y a ti. Sí. Básicamente. Exactamente. Que quede registrado. Y después estaban los dos de candidato a presidente del Banco Central. Pues. Claro. Fíjate. Y eligieron a Vittorio Corvo. Yo estaba con Ricardo French, claro. Para ir redondeando, quiero llevarlos a otro plano, que es preguntarles un poco, a la luz de las cosas que estamos viviendo en nuestro país, un poco, Roberto, fue en esa dirección, ¿no? A la luz de los debates que estamos teniendo en Chile y la experiencia que ustedes tienen, lo que vivieron antes y todos los líos que hubo, las cosas buenas y malas, ¿qué creen ustedes que debe hacer nuestra facultad? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aportar a que nuestro país llegue a algún tipo de solución en los distintos dilemas que tiene, las distintas falencias que tiene, que evidentemente nos tienen bastante estancados, digamos, en casi cualquier dimensión que queramos medirlo? ¿Qué recomendarían ustedes? Parte tú que tenías la palabra y damos la vuelta. Nosotros, los alumnos, teníamos mucha influencia en aquel tiempo. Y yo pertenecía al consejo de la facultad. Yo asistía en representación 2 años, porque uno, como vicepresidente del centro de alumnos, tenía mi puesto en el consejo de la facultad. Y como presidente del centro de alumnos, podía ir cuando yo quería. Hicimos planteamientos muy serios en torno a la reforma que debía tener esta facultad. Y que eso dio origen a la Cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales. Todos los cambios que proponíamos, o sea, había confianza. Entreguen, pero estudien, pero no era una intencionalidad política, había una intencionalidad por la excelencia académica. Incluso yo tengo ese libro, Abriendo la Puerta, que decía, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los estudiantes? Y eso lo financió la escuela, ese librito, que se llama Abriendo la Puerta, que es maravilloso. ¿Qué decirle a los estudiantes que llegan? ¿Cómo les presentamos la escuela? Y decíamos, centro de alumnos, nosotros somos los más indicados para abrirte las puertas de esta escuela. Y le decíamos todo lo que había que hacer, y si no tenía dinero, a quién tenía que recurrir, todo lo que significaba el pensionado, el casino, todo lo que se entregaba en favor. Yo me acuerdo de cuando me matriculé, y eso me impactó también, tanto como las clases de Roberto Maldonado. Cuando me matriculé decía un letrero,
en la tesorería, donde puso muy poquita plata, se pagaba para matricularse, muy poco, era simbólica. Y decía un letrero que devolver con generosidad lo que recibirás con sacrificio. Porque era gratuita. Devolver con generosidad. Y esa cuestión a mí me impactó de sobremanera. Y entonces digo, ¿y qué tengo que hacer? Y en ese librito tenemos puesto, ¿qué tengo que hacer? Primero, la excelencia profesional. Estudia, prepárate. Y nosotros investigamos para prepararnos mejor. No había una intencionalidad política detrás de eso. Era una intencionalidad por la excelencia académica. Y por eso es que esta facultad se empezó cada vez más a tener vinculaciones con el exterior. Que cuando nosotros hicimos una convención, la hicimos en el mes de julio porque trajimos a todos los estudiantes nuestros que estaban en Estados Unidos, en las distintas universidades y en Europa. Era mes de vacaciones, julio, hicimos la convención de planes de estudio. Y la escuela nos escuchó. Y yo me acuerdo cuando entré a todos los profesores, estaba Tiro Besio también en esa reunión. Y cuento todos los acuerdos que habíamos tomado los estudiantes, no con una finalidad política, una finalidad académica. ¿Cómo mejorar esta escuela? En donde la libertad de pensamiento siempre era un punto clave, había que respetarla. Y nos jugábamos por eso, pero se escuchaban los estudiantes. Roberto Fantuzzi, ¿qué es lo que hay que hacer? A esta facultad como un templo de la discusión. Oye, yo veo en la televisión una discusión muy pobre, estamos siempre analizando el pasado. ¿Qué queremos de nuestro país de aquí a 10 años? Oye, llevamos 12 años discutiendo la AFP, 12 años discutiendo la AFP, donde la gente que se está jubilando, jubila con 300 lucas porque el Estado le entrega la plata. Entonces, tenemos que avanzar mucho en esa materia. No puede ser los endeudamientos. ¿Cómo puede ser que un sector que es tan importante socialmente hablando, que eran las pequeñas y medianas empresas, que tenían teóricamente el 80% de la mano de obra, hoy ya tienen el 47%? Se destruyeron el no sé qué porcentaje, 43%. Es una vergüenza. Eso es lo que tiene que estar discutiendo aquí en esta universidad, en el templo del pensamiento económico. ¿Qué queremos de Chile de aquí a 10 años? Dime una. Yo leo mucho los diarios. No conozco ningún tema que lo han puesto los universitarios en este momento. Oye, cuando discutimos en los almuerzos de los meses, la política de industrialización, que yo pongo Twitter y me enojo y me reta y toda la cuestión. Pero efectivamente, ¿cómo es posible que este país por primera vez se exportan 200 millones de alambrón de cobre? No hacemos nada de cobre, nada. Exportamos cada vez más arena. Eso hay que discutirlo. Está bien, puede estar bien, uno puede estar equivocado también. Pero algo está pasando en este país que hay que resolver, para mí. Y el aspecto social, yo tengo mis dudas si no va a venir de nuevo esta inquietud social que termine en un estallido. Yo creo que es el gran momento de esa discusión, como lo plantea Reinaldo y Roberto. Es el momento de discutir. Y sobre todo es el momento de discutir, Óscar, porque está agotado el ciclo de 40 años. Que comienza con la Thatcher y con Reagan y ahora está terminando no solo con Trump y con Biden. O sea, las políticas proteccionistas, industrialistas, después del retroceso industrial en los Estados Unidos y en general en los países de Europa, eso obliga a medidas proteccionistas y obliga a un repliegue de la globalización. Y de eso no hay mucha conciencia acá. Y que es particularmente serio para un país tan pequeño y abierto e inserto en esa globalización. Exacto. Nos va a afectar muy directamente. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Porque el problema, tú no puedes cerrarte completamente, pero puedes introducir determinadas regulaciones que puedan potenciar ciertos sectores industriales. Porque el otro tema interno al cual le preocupa a Roberto, estamos con un 30% de trabajo informal, güey. Y el trabajo informal, ese trabajo de calle, que conduce a la delincuencia también. Entonces, ¿cómo enfrentas el tema del trabajo de baja calidad, de la informalidad y lo que está ligado a eso, que es la delincuencia? Por lo tanto, yo creo que es el minuto, es el momento que ustedes se pongan a discutir, porque la Facultad de Economía y los economistas que tenemos, el énfasis de ellos ha sido la macroeconomía, lo monetario y lo fiscal.
Y el error que tuvimos nosotros, el 72, gobierno Salvador, era que no nos preocupábamos de la macroeconomía. Eso nos fuimos para el otro lado. Nos interesaba el desarrollo, la estructura, expropiar empresas. Y eso está terminado también. Entonces hay que lograr ese equilibrio entre mantener la macro, hacer una adecuada política fiscal y monetaria y al mismo tiempo plantearse políticas públicas de desarrollo que enfrenten estos temas que tienen que ver con la globalización y que tienen que ver con la industria. Yo creo, una palabra, yo creo que el cáncer de este país es otro. Comparto contigo, es la concentración económica. Sí. Es imposible que este país hablemos de mercado, que cuando el mercado solo funciona cuando hay capacidad de negociación. No hay competitividad. Competitividad. Y si hay concentración económica, no hay mercado. No hablemos de mercado, por favor. Bueno, yo creo que... Pero tú concentraste el mercado de las ollas, no había ni una olla que no fuera Fantuzzi. Claro, el mercado de la olla. Era un monopolio. El monopolista de la olla. Yo reconozco. Vamos a hacer una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica. Oye, yo quiero agradecerle a los tres su participación en este programa Mirada FEN, una mirada a la historia de la facultad. Además nos dejan con tarea, con varios temas que mencionaron. Yo creo que es súper importante que una escuela universitaria que tiene el rol y la importancia de la nuestra no pierda la perspectiva del camino recorrido, porque cuando uno, bueno, como dicen, si uno no conoce la historia está como condenado a repetirla, digamos, y la idea no es esa, pues la idea es que la próxima vez que tengamos que enfrentar desafíos lo podamos hacer mejor. Así que quiero agradecer a Roberto Fantuzzi, a Roberto Pizarro y a Reinaldo Zapac por esta participación y a todos los que se dieron el tiempo de ver esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.